lo dijo en la primera hora. Bueno, 7:40. Me pasaron este dato. La asambleísta Ana Belén Cordero, de Creo, quien es además vicepresidenta de la Comisión Legislativa de Fiscalización, en una entrevista con el canal Teleamazonas esta mañana, ha señalado que el jueves en el Pleno habrá un intento para destituir a la presidenta de la Asamblea Nacional. Esto fue materia de mi comentario. Digo, cada uno de ustedes seguramente tendrá su punto de vista sobre este tema. Cada uno de ustedes. Lo que yo he planteado es, 1, ¿cuál es la base jurídica? 2, ¿cuál es el sustento político? 3, ¿qué se gana con esto? 4, ¿será solamente la presidenta Yori? ¿Será un intento de modificar la integración del CAL? ¿Qué va a pasar con las comisiones legislativas especializadas? Sobre lo que entiendo, no hay cómo cambiar. Eso le voy a preguntar a la especialista. Al menos antes de la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, no había ningún tipo de sustento para cambiar las comisiones legislativas. Estaban estructuradas para 2 años. Para 2 años. Así es. Corrígame si estoy equivocado en eso. Así es. Pero hablemos con el que sabe. El doctor Pedro Cornejo está con nosotros. Él es especialista en materia legislativa. Hola, doctor. Bienvenido. Buen día. Muy buenos días, Fabricio. Muy buenos días, Belkis. Gracias por la invitación. Saludos a su audiencia. A usted, doctor. A ver, pregunta de cajón. Jurídicamente hablando, legalmente hablando, ¿hay cómo destituir a la presidenta de la Asamblea, reorganizar el Consejo de Administración Legislativa y reorganizar las comisiones legislativas especializadas? ¿Hay sustento jurídico para eso, doctor? A ver, Fabricio, para analizar esto, creo que hay que mirar, hay 2 escenarios aquí que hay que mirarlos. El uno es el escenario netamente jurídico y el otro es el político. La ley de la función legislativa, que sufrió las últimas reformas que entraron en vigencia, digamos, en mayo de 2021, establece la posibilidad de la cesación de funciones. Aquí hace 2 distinciones. Por un lado, la cesación de funciones solo en la calidad, digamos, de asambleísta, y la cesación de funciones de autoridades de la Asamblea Nacional. Y dentro de su artículo lo que señala es que se podrían cesar en sus funciones al presidente o presidenta de la Asamblea y a los miembros del Consejo de Administración Legislativa. No hace una referencia expresa hacia las comisiones legislativas. Y establece obviamente un procedimiento distinto para cada uno de estos 2 procedimientos que se podrían hacer. Ahora, hay que ver un poco cómo se van dando las cosas, porque para que se configure esta posible cesación de funciones, tienen que cumplirse determinados requisitos que establece la ley. La presentación de una denuncia, que incurre en alguna de las causales que se establecen, que sea cumplimiento del periodo para el cual fueron elegidos, renuncia en calidad de asambleísta, renuncia a la dignidad como miembros del CAL, destitución, cesación de funciones como asambleísta por las causales establecidas en la Constitución y la ley, que básicamente son las prohibiciones que se establecen, y la muerte. Si analizamos estas causales, únicamente la que se podría tramitar o dar paso sería la destitución, que es la número 4, y para esto la ley establece un procedimiento que señala que se requerirá, obviamente, conformar una comisión pluripartidista ad hoc por 5 miembros que será conformada con el voto, la mayoría absoluta, por el Pleno de la Asamblea Nacional, y procederá, digamos, la destitución, a la posible destitución, en caso, dice, de incumplimiento de funciones. Entonces, este es un poco el escenario general que se plantea en la ley para una posible remoción o cesación de funciones de las autoridades. Pedro, buenos días. Justamente sobre esta causal de incumplimiento de funciones, ¿cómo es que esta se configuraría? ¿Qué es lo que prevé la norma para que en efecto se demuestre un incumplimiento de funciones? Y en el caso puntual de la presidenta Yori, ¿cómo es que aplica? Ese justamente es el problema de Belkis, porque la ley es bastante amplia y general y no determina exactamente qué implica el incumplimiento de funciones. Entonces, por eso decía que un poco el análisis tiene que ir por el tema legal y por el aspecto político, donde básicamente se requieren, digamos, la voluntad y obviamente los votos que se requiere para ello. Ahora, parte de esto implica que se tenga que presentar, como decía, una denuncia con un respaldo al 10% de firmas de los integrantes. Se tiene que presentar obviamente las pruebas, los argumentos que sustenten este incumplimiento de funciones. Ahora, ser un concepto de alguna manera jurídico indeterminado, amplio, habría que analizarse. Y el procedimiento que se tiene que hacer
es que una vez se proceda con esto, tiene que seguirse el mismo procedimiento para la destitución de los asambleístas. Es decir, el procedimiento similar que aplica el Comité de Ética para el caso de que hubiera alguna denuncia contra alguno de los asambleístas. Ahora bien, este procedimiento obviamente tiene que ser remitido inicialmente a la presidenta o presidente de la Asamblea y luego ser remitido al CAL para que el CAL en 5 días lo califique, vea los elementos y cumpla con los requisitos, que obviamente podrá darle paso, incluso podrá rechazarlo si no cumple con esto, remitirlo o poderlo solicitar que sea complementado. Y luego pasaría hasta comisión multipartidista, que tendría que darle un trámite para poder determinar y obtener un informe que tendría que pasar al Pleno de la Asamblea Nacional. Doctor, ahora, yo me remito o me quiero remitir al antecedente tal vez más cercano que tenemos en el caso de la presidencia de la Asamblea, que es lo que ocurrió en febrero del año 2018 con el entonces presidente de la legislatura, José Serrano. Corrígame si estoy equivocado, pero creo que para el caso de Serrano no se armó comisión ad hoc, ni hubo comisión multipartidista, sino que fue una decisión del Pleno, luego de que se reveló el audio de esta conversación del doctor Serrano con el excontralor Carlos Polit. Porque eso no constaba en la ley anterior, en la reforma. Claro, sí me parece interesante porque algunas personas trajeron a colación este tema. ¿Cuál es la diferencia de ese procedimiento con el que podría ocurrir en el caso de la presidenta Yori, doctor Cornejo? Sí, claro, justamente ese es un antecedente que realmente sucedió en el año 2018, donde ahí no se cumplieron procedimientos previos, no se conformó ningún tipo de comisión, ni se siguió el procedimiento, digamos, alguno. Lo que se hizo fue, de alguna manera, ellos fueron interpelados, el expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y en su caso el exfiscal Vaca Mancheno, fueron interpelados en la Asamblea Nacional, y producto de sus comparecencias, lo que se determinó al final fue, por un lado, la destitución de su calidad de presidente de la Asamblea, y en el caso del exfiscal, pues el llamamiento a juicio político, que ya sabemos cómo terminó ese desenlace. Ahora, con las nuevas reformas sí se establece un procedimiento más claro. Tal vez antes de las reformas habían algún tipo de vacíos que no se determinaban bien cómo procederse con el trámite de la destitución. Ahora hay tiempos claros sobre los cuales, incluso con plazos claramente establecidos, en los cuales, por un lado, se debe dar paso a la petición o a la denuncia que se haga. El CAL tiene 5 días para tramitarlo y resolverlo, y a su vez la comisión tendrá que abocar conocimiento y llamar, obviamente, a los asambleístas o a las autoridades que hayan sido para que presenten sus pruebas de descargo. Tendrá un periodo de 10 días para hacer esto, y luego de 5 días presentar un proyecto de informe que será puesto a consideración. Incluso hoy el procedimiento establece que si no vienen los votos para, digamos, solicitar en su caso la destitución o el archivo de ese procedimiento, pues incluso tendrá que remitirse un informe con las posiciones para que sea el Pleno quien determine en posterioridad qué es lo que procede frente a eso. Entonces, ahí sí hay un avance que ha habido en la legislatura a regular estos procedimientos, al igual que se lo hace de mejor manera para el tema de la destitución de asambleístas y incluso el tema de los juicios políticos. Entonces, hay una diferencia marcada frente a este caso. Pedro, hay un hecho que es cierto, y es que no tenemos certeza de si esta intención de destitución de los cargos sea direccionado solo en contra de la presidenta de la Asamblea o contra todos los miembros del CAL o con una parte del Consejo de Administración Legislativa. Digamos que se dirige a varios integrantes del Consejo de Administración Legislativa. ¿Quién califica esa denuncia que se tiene que presentar para que inicie este procedimiento? Porque la ley dice que es del CAL. Así es. El procedimiento está establecido. Lo complejo de la pregunta Belkis, y que es muy valedera, es qué sucedería eventualmente donde se presenta esta posibilidad de esta denuncia para la destitución de la presidenta de la Asamblea y de 3 miembros del CAL. Ahí el problema que se genera es que podría generarse una cefalía, digámoslo así, porque el órgano que está llamado a calificar y dar paso para iniciar el trámite es el CAL, y el Consejo de Administración Legislativa o los miembros que lo integran, al recibir estas denuncias, digamos, por un eventual conflicto de intereses, tendrían que no ser ellos quienes califiquen
o den paso al análisis y aprobación de esto, porque a la final ellos mismos serían las personas que se les solicitaría que se inicie este proceso y no sería adecuado. El problema de esto es que se genera ahí una cefalea jurídica, o sea, quedaríamos con un vacío en el cual el CAL no tendría los votos necesarios ni para siquiera conformar el quórum necesario para instalar la sesión, peor aún para analizar y dar paso al procedimiento. Ahora, o sea, si el CAL, perdón, doctor, si el CAL no quiere, simplemente no hay proceso. El problema ahí es que si es que al ser miembros de ellos del CAL y tener que calificar un proceso que es contra ellos son juez y parte, y tener que excusarse necesariamente en su defecto al momento de excusarse y de alguna manera principalizar sus alternos, ellos no ocupan el puesto dentro del CAL. Eso justo me leyó la mente. Ese es el problema que se presenta. Entiendo que los miembros del CAL no tienen alternos. Digamos, la alternancia en estos casos en la Asamblea funciona para reemplazar en la calidad de asambleísta. Así es. Es decir, si es que un presidente de comisión no asiste a una sesión o se excusa, asiste preprincipalizar a su alterna, pero ella no asume la calidad de presidenta, porque esta calidad se la asume de manera particular, directa, no al cargo como tal, sino a la persona. En ese caso asume el vicepresidente. Ese es un problema de la comisión, que se genera. Así es. O sea, en su caso, si la presidenta sufriera, digamos, algún tipo de ausencia por enfermedad o lo que fuere, se principaliza su alterna o su alterno, pero no es que él asume la presidencia. Vendría el vicepresidente en el orden que fuera establecido. Entonces, ahí hay algunas interpretaciones que se han dado, que obviamente ya desde el ámbito jurídico pueden generar ciertas complejidades, porque se decía, bueno, en redes sociales se armó una interesante discusión durante el fin de semana, donde qué hacer, bueno, frente a este escenario. Y se planteaba la posibilidad eventual de que sea el Pleno de la Asamblea Nacional quien califique y dé trámite a este pedido. Ahora bien, este escenario, desde mi punto de vista ya estrictamente jurídico, creo que es complejo, porque tal vez puede viabilizar una posible salida frente a este escenario, pero sin embargo no es menos cierto que mañana esto puede ser, de alguna manera, un instrumento para que el CAL, saltándose el procedimiento legislativo y saltándose las atribuciones establecidas al Consejo de Administración Legislativa, pueda resolver o calificar juicios políticos y demás procedimientos, porque lo considera que al ser el máximo órgano de la función legislativa, tiene la facultad para hacerlo. Entonces, y con el antecedente que ya habíamos comentado, pues, en lo político, pues, eventualmente podría generarse este escenario. Ahora bien, siguiendo en este análisis, ¿qué pasa si esa denuncia se dirige expresamente en contra de la presidenta de la Asamblea Nacional? En el caso de dirigirse en contra de la presidenta de la Asamblea, a ella le correspondería, porque tiene que presentarse ante ella lo que tendría que hacer es remitir inmediatamente al Consejo de Administración Legislativa. Creo que lo que correspondería es que ella obviamente se excuse de conocer y obviamente asumiría en su momento la presidencia del CAL, el primer vicepresidente, y él, si es que hubiera alguna situación con relación a los votos que se necesarios para poder aprobar o dar trámite, iniciar o lo que fuere, pues él tendría el voto dirimente. Claro, en ese caso no existiría mayor problema. El problema sería si se presentan, creo, el procedimiento contra la Asamblea, contra la presidenta y algunos de los miembros del Consejo de Administración Legislativa. Claro, por eso es que estaba leyendo el último fin de semana que la postura del primer vicepresidente Virgilio Saquicela es clave en toda esta supuesta intención que aparentemente se viene a instrumentar. Ahora, yo le pregunto a usted nos ha explicado todo el procedimiento, pero tal vez políticamente alguien dirá, bueno, la decisión la puede tomar el Pleno, porque el Pleno pues está por encima de una comisión y el Pleno es la máxima expresión de las decisiones legislativas. ¿Podría el Pleno tomar una decisión abstrayéndose de este procedimiento que usted ha señalado, doctor, que termina siendo un procedimiento complejo, que incluso de su explicación uno entendería que hay incluso hasta vacíos dentro de la aplicación de la norma, doctor? ¿Podría el Pleno tomar una decisión directamente? Le pongo este ejemplo, que el Pleno directamente, por la vía de una resolución, destituya a la presidenta Guadalupe Llori o reorganice el CAL o reorganice las comisiones. Fabricio, pues ahí el problema que se genera es que una cosa es el orden, digamos, jurídico
o la interpretación que se pudiera dar a la norma desde el ámbito jurídico y lo que pudiera pasar en lo político. Y ahí es complejo porque hay el antecedente justamente de José Serrano, en la cual básicamente sin ningún procedimiento ni seguida, ni siquiera respetando de alguna manera el debido proceso, lo que se hizo fue destituirlo. Si bien él no pierde su calidad de asambleísta y permanece, pues perdió su calidad de presidente de la Asamblea. En este caso, yo desde lo ámbito particularmente jurídico, creo que no es lo adecuado. Creo que esto ahondaría de alguna manera ya en esta crisis institucional que estamos viviendo, lo que ha pasado con el Consejo de Participación Ciudadana, lo que ha pasado con el Consejo de la Judicatura incluso, donde se configuran, digamos, fuerzas de mayoría para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque de alguna manera desde el ámbito jurídico, cada uno de los órganos, de las instancias administrativas que integran la Asamblea, tiene sus competencias y atribuciones. Y, digámoslo así, aducir que el Pleno, al ser el máximo órgano de expresión, donde están los 137 asambleístas, se lo podría hacer, pues yo lo que diría es, políticamente, si se tienen los votos, se lo puede hacer. Jurídicamente, si eso es adecuado, creería que no es lo más adecuado. Pedro, sí, si bien el tema también pasa por un aspecto político, podría darse aun cuando ahora la norma con la reforma es un poco más clara, y lo digo porque en su momento, cuando ocurrió lo de José Serrano, no estaban establecidos estos requisitos que ahora sí se contemplan. Así es, lo que sucede es que de alguna manera la norma no está o no puede regular circunstancias tan particulares como estas. Lo que sucede es que a veces, digamos, la mayoría de normas lo que tienen es su reglamento de aplicación. En el caso de la ley de la función legislativa no lo tiene. Y en este caso, si hay una especie de vacío de qué hacer frente a este caso, o sea, porque no se ha presentado, es evidente, no se ha presentado un caso en el cual se ha solicitado el posible inicio de un proceso de destitución contra la presidenta o presidente de la Asamblea y varios miembros del Consejo de Administración Legislativa. Entonces, al haber este vacío, se puede buscar la interpretación, el sentido de decir, bueno, al no haber una solución y no poder estancarse el procedimiento, pues el CAL es el que resuelve. Pero, otra vez, creo que eso se lo podría hacer desde el ámbito político. No sé si sea la mejor salida, pero yo creo que desde el ámbito jurídico no es necesariamente lo adecuado. Oiga, doctor, yo le hacía justamente la pregunta que la complementó Belkis sobre el tema del Pleno, porque me envió un aporte el doctor Luis Fernando Molina, que está en sintonía, y le quiero trasladar ese aporte para su comentario. Dice Luis Fernando, la sentencia de la Corte Constitucional en el caso Yunda dice que cuando se trate de control político, el incumplimiento de funciones no obedece a un control de legalidad, sino la aplicación de los principios de pérdida de confianza, real apreciación de la realidad y proporcionalidad, es decir, criterios subjetivos. Eso debería aplicarse, dice Luis Fernando. ¿Qué le parece a usted este criterio, doctor? A ver, justamente creo que el caso en la remoción que se dio al exalcalde de Quito abrió también una discusión fuerte sobre el tema, porque como ya lo había comentado y Belkis me había precisado un poco, el tema del incumplimiento de funciones es un concepto bastante general y amplio, que puede ser a la final cualquier cosa que se la quiera sustentar. Lo lógico sería, digamos, hacer un proceso de evaluación concreto sobre, hay una agenda legislativa que se ha planteado, mirar qué es lo que se ha cumplido, qué es lo que no se ha cumplido, pero hay que tener presente que todavía ni siquiera llegamos a un año del periodo que fue elegido. Que puede ser un medidor. Si bien es un control político y se estableció ese criterio por parte de la Corte Constitucional, yo sí quiero ser muy claro que a veces lo político no debe desdecirse de lo jurídico, porque a veces buscando el tema de dar una solución política que puede ser la mejor tal vez para el país, o no necesariamente, se puede hacer cualquier cosa. Y yo creo que es darle una interpretación demasiado extensiva a la norma, lo cual podría traer, y como decía, ahondar un poco la crisis institucional en la que está el país. Correcto, doctor. Veamos qué pasa, pero claro, hay una serie de aristas para el comentario y para el análisis en torno a este tema, y sí, hay una diferencia tal vez marcada a partir de lo que pasó en 2018, justamente con base en las últimas reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Veamos qué ocurre sobre este tema. Doctor Pedro Cornejo, gracias por el tiempo, muy amable. Le agradezco, muy buenos días. Muy gentil. Pedro Cornejo, especialista en materia legislativa, hablando sobre esta aparente intención de generar un relevo
una destitución, una cesación, una remoción, llámenle como ustedes quieran, de la presidenta Guadalupe Llori, reorganizar el CAL y posiblemente las comisiones legislativas especializadas. Yo, como decía hace minutos, el punto que planteo es, ¿y si mañana hay otra mayoría, va a volver a pasar lo mismo? O sea, no puede ser que la institucionalidad esté al vaivén de las mayorías políticas, ¿ya? Y siempre defenderé, lo hice antes, lo hago hoy, lo haré mañana, siempre defenderé el debido proceso, siempre. Para eso hay procedimientos, para eso están las normas, para eso están las leyes, el debido proceso. Porque como en este país se han acostumbrado a no respetar el debido proceso, somos clientes frecuentes de las cortes internacionales, que se entienda eso. Veamos qué pasa en el curso de las próximas horas. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.